Esta historia comienza con nuestro protagonista Jinta, quien veía cómo su padre tomaba a la fuerza a su hermana y se la llevaba fuera de casa. La chica lloraba y pedía que la perdonara, pero su padre la llevaba hasta un granero y la dejaba allí sola en medio de la oscuridad, diciéndole que era un simple error. Un rato después, nuestro prota llegaba a aquel granero y notaba que su hermana ya no estaba allí, por lo que sin importar la lluvia decide ir a buscarla, comenzando a correr por las calles y logra verla a la distancia. Así que la llama y Suzune, con su ojo derecho descubierto, le dice que no debería estar allí. Así que le pide que vuelva a casa porque no debe meterse en problemas por su culpa, pero Jinta le toma la mano decidido y le dice que juntos deben marcharse. Un rato después ya estaban refugiados bajo unas ruinas, donde Jinta intentaba que su hermana no sintiera demasiado frío, pero sus ojos comienzan a cerrarse debido al cansancio y solo puede ver cómo un hombre se acerca diciéndole que este no era el lugar indicado para descansar. Un rato después, nuestro prota abre los ojos y mira asombrado que alguien lo lleva cargado. Además, su hermana camina a un lado con una sonrisa y aquel hombre dice que ya puede caminar, por lo que entonces siguen avanzando y llegan a una pequeña aldea. Suzune pregunta qué lugar era este y el hombre le explica que es una aldea donde se reúnen grandes herreros, por lo que los lleva hasta su casa, donde su hija sale feliz al verlo llegar, aunque nota la presencia de los dos chicos y pregunta por ellos. El hombre le dice que son niños que no tienen un hogar y se quedarían allí. La chica se ilusiona y va hacia nuestro prota presentándose como Shira. Jinta se presenta y Suzune con algo de miedo también lo hace, pero Shira les dice que pueden hablarle con confianza porque igualmente de ahora en adelante serían como familia, aunque Jinta no puede dejar de verla, ya que estaba asombrado por la forma tan linda de ser que tiene aquella chica. Esa misma noche, Jinta no podía dormir y nota que Mouto estaba limpiando una katana, así que pregunta si él era un samurái, pero aquel hombre lo niega y le responde que era un centinela y se encargaba de proteger todo lo importante en esta aldea. Luego de unos días, nuestro prota salía junto con Shira a un río cercano, donde disfrutaba bañándose junto a su hermana Miyachitous, por lo que luego de una tarde divertida volvían a casa, pero Jinta le pregunta a Shira si fue su madre quien les dio el permiso de vivir en la aldea. Ella lo confirma y explica que nunca sale del santuario, ya que es una Itsukihime, así que solo su padre, quien es el centinela y el líder de la aldea, pueden visitarla, pues ya que es un amigo del dios del fuego, por lo que no puede verse con personas normales, ya que contaminaría sus poderes santos, y en su caso, al ser la hija, lleva varios años sin poder verla. 3 años después, nuestro prota seguía practicando junto con Moto, aunque su agilidad y habilidad con la espada no era tan buena, ni terminaba siendo vencido por Moto en cuestión de segundos, pero este le dice que ha mejorado poco a poco y además solo la práctica hará que llegue a la perfección, aunque nuestro prota le reclama porque no siente haber avanzado nada, pero Moto le daba esperanzas para que siga practicando y se marcha porque tiene algunos asuntos que resolver, dejando sola a nuestro prota con Shira, quien se burla un poco por haber sido vencido, pero le dice que deberían ir a comer algo. Justo en ese momento, Suzune también llegaba luego de haberse despertado y las dos chicas le extienden sus manos, dejando a nuestro prota algo asombrado porque ahora es como si tuviera 2 hermanas que proteger. Después de varios años, nuestro prota se presentaba ante el santuario como un centinela, informando sobre la eliminación de un demonio, el cual intentaba infiltrarse en la aldea disfrazado de humano. La Itsukihime lo felicita y el líder de la aldea comenta que es extraño, pero no sería tan raro, porque la última vez un demonio logró entrar en la aldea y devoró al anterior Itsukihime, siendo la única forma de eliminarlo cuando Moto dio su vida, aunque la chica les dice que posiblemente estén detrás de la espada sagrada Yarai, ya que ha pasado a través de muchas generaciones, aunque el Kiyomasa, el segundo de los centinelas, dice que no deben preocuparse porque igualmente la Itsukihime ya tiene 2 guardianes que la protegen, aunque al mismo tiempo intentaba rebajar a Jinta por ser un extraño que solo sabía usar la espada y la chica lo regaña por esa actitud. Segundos después daban fin a la reunión y todos se marchan, solo Jinta se queda allí y la princesa sale de su aposento, saludando a nuestro prota con más confianza, mientras que él intenta ser cordial, pero Shira le pide que la llame con confianza, pues es el único que todavía puede hacerlo, así que Jinta lo hace y ella se alegra de tenerlo allí a su lado. Además le revela que Suzune estaba en el santuario y nuestro prota se preocupa viendo a su hermana durmiendo en el salón sagrado, por lo que la despierta recordándole que no debería venir a este santuario ya que estaba prohibido, pero Shira le dice que su hermana estaba muy sola en casa mientras estuvo de cacería, aunque justo nuestro prota siente que alguien viene y Suzune dice que conoce una ruta de escape, así que se marcha rápidamente del santuario y entonces el líder de la aldea
aldea entra preguntándole a Shira si tenía respuesta para su solicitud de hace unos días. Además le pide a Jinta que los espere solo unos minutos. Él se niega, pero Shira le pide que lo haga, aunque antes de irse ella pide que siempre mantenga la seguridad de la aldea. Esto hace que nuestro prota tenga de inmediato un recuerdo de cuando la madre de Shira murió, y un rato después ella le confesó que ahora sería la nueva Itsuki Hime, por lo que no podrían verse de nuevo. Pero Jinta se levantó decidido, diciéndole que entonces él seguiría los pasos de su padre Moto y se convertiría en el próximo centinela, para de esta forma poder verla todo el tiempo, algo que ilusionó hasta las lágrimas a Shira. Mientras que ahora en la actualidad, dos demonios miraban desde las afueras de la aldea y se alegraban porque todo iba según el plan, ya que estaban mirando a Susune, quien era su objetivo. Al siguiente día, nuestro prota despierta algo tarde y le dice a su hermana que ya no tendría que ir al santuario hasta que no fuera en la tarde, lo cual alegraba demasiado a Susune porque tendrían todo el día para estar juntos. Así que Jinta solo le acaricia el cabello mientras pensaba que realmente encontraron la felicidad, pero se asombra al ver que Shira llegaba a la casa. La chica le dice que se escapó del santuario, pero al ver su miedo confiesa que el líder de la aldea le dio permiso de salir unas horas, por lo que Susune emocionada dice que deben desayunar como en los viejos tiempos. Así que minutos después ya ríen y conversan. Incluso las chicas se burlaban de nuestro prota porque es incapaz de corregir con fuerza a Susune, ya que la quiere demasiado. Luego de comer, Jinta salía con Shira a dar un paseo y Susune los despedía con mucha alegría, aunque cuando ellos se iban su expresión de alegría desaparecía totalmente, mientras que nuestro prota por su parte caminaba junto a Shira y deja asombrados a todos en la aldea, ya que nunca habían visto a Jinta con una mujer, así que estaban escépticos e incluso llegan a un local de comida donde los atendían y Shira se pone un poco triste porque Shitous no la reconoce, pero Jinta le recuerda que nadie en la aldea la ha visto por varios años y es difícil que la reconozcan, aunque Shitous le daba a nuestro prota unos bocadillos que a él siempre le gustaban de cuando eran niños, algo que él le agradece demasiado, y Shitous se marcha bastante nerviosa, lo que para Jinta es normal porque ya no son niños, sino que él es el centinela de la aldea, algo que Shira sabe y solo espera poder estar a la altura de su padre y de su madre, quienes incluso dieron la vida por esta aldea. Luego de algunas horas llegan a un pequeño arroyo. Shira se disculpa por hacerlos salir y caminar tanto, pero quería llegar a este lugar porque fue donde todo inició hace varios años y tiene algo muy importante que decirle. Nuestro prota promete escucharla y Shira le dice que se casará con Kiyomasa. Ya que el jefe de la aldea le explicó que debe tener un descendiente por si los demonios llegan a atacarla. Así que Kiyomasa es el elegido al ser un centinela y además ser el hijo del líder de la aldea, por lo que en un futuro sería el próximo líder, y ella tomó la decisión por el bien de la aldea, aunque le confiesan que si fuera por ella misma hubiera aceptado irse a otro lugar junto con él, ya que lo ama. ¡No! Pero sabe que él nunca lo haría. Nuestro prota lo confirma porque hizo el juramento de proteger la aldea y todo su entrenamiento durante años fue para convertirse en centinela. Así que si abandona todo lo que hizo durante años sería un desperdicio de tiempo y de entrenamiento, por lo que no puede hacerlo. Shira lo sabe y es por eso que aceptó aquella propuesta, ya que a partir de ahora deberá vivir como Itsuki Hime y no como Shira, mientras que Jinta le dice que entonces él seguirá viviendo como un centinela y se encargará de protegerla. Ambos lo harían por el amor a lo que sienten y por mantener salvo a la aldea, mientras que Susune comenzaba a sentirse bastante sola. Al siguiente día, nuestro prota recibe la orden de Shira para ir a buscar dos demonios que se han visto merodeando el bosque, algo que él acepta sin problema, y cuando salía del santuario, Kiyomasa lo intercepta preguntándole por qué estaba tan callado, ya que debe saber lo que sucederá con la princesa. Nuestro prota le dice que lo sabe, pero solo le interesa el bien de la aldea, algo que frustra demasiado a Kiyomasa, quien esperaba otra reacción, pero Jinta solo se marcha sin decir nada más, mientras que Susune era visitada por una mujer extraña, al mismo tiempo que nuestro prota caminaba por el bosque y presentía un ataque, así que rápidamente lo bloquea y su vaina se daña, asombrando al demonio, y Jinta pregunta por el otro, ya que supo que eran dos demonios, pero este le dice que su compañera tenía negocios que hacer y sin pensarlo Jinta se lanza a atacar, consiguiendo esquivar por poco un ataque que le deja una leve herida en el rostro, y con su espada dando un poderoso corte logra eliminarle un brazo a aquel demonio, el cual gritaba del dolor y al ver su brazo comenta impactado que los humanos pueden transferir sus técnicas y habilidades a
otros, algo que nunca esperó que sucediera tan efectivamente y no entiende por qué usaba esta espada, mientras que nuestro prota le dice que lo hace para salvar a quienes protege. Mientras tanto, Tommy se presentaba ante Suzune como un demonio y le recordaba que ambas eran iguales, pero la niña lo negaba porque ella era humana. Esto sorprendió a Tommy, ya que su amor por su hermano era lo que hacía que siguiera aferrándose a su humanidad. Suzune lo confirma, ya que su hermano era su mundo, y Tommy le dice que entonces debe saber que alguien le causaría mucho daño a su hermano y necesita que le preste de su poder. Suzune se niega y Tommy entonces decide mostrarle una visión donde Shira estaba cumpliendo sus deberes maritales con Kiyomasa. Qué rica cola. Eso impacta demasiado a Suzune, quien pregunta si es real, algo que Tommy confirma porque su poder consiste en compartir sus visiones del futuro con otros. Suzune se niega a creer que Shira haría algo así y que traicionaría a su hermano, pero Tommy le pide que si no cree puede ir a comprobarlo ella misma, así que al final Suzune termina aceptando acompañarla. Nuestro prota por su parte seguía luchando con aquel demonio y le hacía una pregunta, ya que no entiende el motivo de los demonios para atacar a los humanos. Este demonio le confiesa que ellos solo seguían órdenes y esta era su naturaleza. En su caso tiene un propósito en este lugar y deberá cumplirlo. Jinta se prepara entonces para luchar y se lanza con toda su fuerza, pero el demonio consigue impactarlo en uno de sus brazos y lo arranca al tiempo que destruye su espada. Así que nuestro prota no se enfoca en el dolor y tomando un fragmento de la espada logra clavarla en el corazón de aquel demonio, consiguiendo enviarla hasta el suelo, y el demonio le dice sonriendo que cumplió con su destino, ya que trabajaba junto con otro demonio que puede ver el futuro y ha conseguido ver 170 años en el futuro, comprendiendo que el despertar del rey demonio era en este lugar, por lo que vinieron por un demonio que vivía en la aldea. Jinta no comprende a lo que se refiere, pero entonces recordaba que el ojo de su hermana, mientras que el brazo del demonio se le aferra a la cabeza y este le pregunta qué hará cuando aquellos que juró proteger no merecen su protección, aunque Jinta solo veía como todo se oscurece. Mientras tanto, Shira intentaba pedirle a Kiyomasa que esperaba, pero el chico preguntaba si lo que buscaba era que Jinta la escuchara cuando estuvieran juntos. Esto deja pensando a Shira, quien recuerda que tomó esta decisión de ser Itsuko Hime y no podía cambiar el destino, así que va hacia el chico ya que deberá cumplir con su promesa, pero antes que pueda besarlo, Tommy destruye la entrada diciendo que sí era cierto lo que había dicho, mientras que Suzune a su lado miraba totalmente impactada todo lo que sucedía. Jinta por su parte despertaba luego de algunos minutos y se asombraba al ver que seguía con vida y que además su brazo estaba intacto, por lo que recuerda a su hermana y sale corriendo, viendo impactado como la aldea estaba en llamas, así que comienza a buscar a su hermana por todas partes, mientras que Suzune le reclamaba a Shira lo que hace porque pensó que amaba a su hermano, ya que incluso ella estuvo dispuesta a aceptar que él la prefiriera sobre ella, ya que tenía la esperanza que su hermano fuera feliz y con esto ella podría también serlo. Shira se percata de que Suzune también amaba demasiado a Jinta y entiende que por este motivo fue que Suzune se quedó atrapada en aquella apariencia y forma, ya que no quería crecer, sino que prefería seguir siendo la hermana pequeña de Jinta, pero Suzune le reclama porque ella tuvo todo lo que siempre había deseado y ni aún así supo valorarlo, por lo que un dolor comienza a recorrer su cuerpo y se comienza a descontrolar, ya que esa princesa no merece el amor de su hermano, lo que Tommy aprovecha para acercarse diciendo que Shira, a pesar de todo lo que estaba haciendo, sigue siendo venerada y alabada por muchos, así que le dice al oído que esta chica debería morir, lo que desata el poder completo de Suzune, quien envía una onda de poder oscuro a su alrededor. Shira mira impactada la forma que ahora tenía Suzune y Kiyomasa intentaba defender a la princesa, pero Tommy le daba un fuerte golpe porque él no debería interferir en una pelea de mujeres. Además se lleva a aquel chico ya que serviría en otra cuestión y espera que ellas se diviertan, mientras que Shira mira impactada como Suzune tomaba la espada sagrada y la desenvainaba, a la vez que con su mirada totalmente desquiciada comentaba que esto sería divertido. Segundos después, Jinta justo llegaba y Shira se lanzaba buscando que la protegiera. Nuestro prota consigue abrazarla, aunque unos segundos después siente que su cuerpo no se mueve. Eso dejaba en shock a nuestro prota, quien no entendía lo que sucedía, y Suzune le daba la bienvenida, alegrándose por ver que no estuviera herido. Pero nuestro prota se lanza a atacarla totalmente lleno de una gran ira. Suzune le dice que era su hermana y no debe atacarla. Además, no debería sufrir por la muerte de Shira, ya que ella estaba pensando casarse con otro hombre y solo estaba jugando
quedó con él, por lo que ahora esa chica no podría casarse con nadie y ya no le haría más daño. Pero Jinta sigue en shock con todo lo que estaba pasando y le reclama a Suzune cómo es posible que esté tan tranquila y feliz luego de quemar la aldea que lo recibió y además eliminar sin remordimientos a quien los ayudó durante tantos años, aunque justo comprende que la Suzune que él conocía, su hermanita querida, ya no existe. Así que intenta atacarla, pero su espada al impactar con Suzune se destruye. Esto lo hace reírse con amargura porque ya no le quedaba nada y perdió absolutamente todo, aunque recuerda que hay algo que todavía conserva y es su odio, por lo que su brazo izquierdo comienza a transformarse de una forma demoníaca y su mirada cambia de color. Suzune se asusta al ver su mirada y comprende que ya no la quiere cerca, por lo que comienza a llorar, ya que él también la abandonaría al igual que han hecho todos, por lo que el dolor y la desesperación se apoderan de ella, quien estaba dispuesta a acabar con todo porque no tiene sentido si nadie estaba a su lado, así que se mueve a gran velocidad y luego con ira atraviesa el abdomen de nuestro prota, aunque ella se percata que no puede liberar su brazo y Jinta con un fuerte impacto envía contra los muros a Suzune, quien logra levantarse de nuevo aún confundida por el golpe, pero nuestro prota no lo duda y vuelve a lanzarse, aunque en esta ocasión atraviesa a Tomi, quien solo sonríe y le pide a Suzune que se marche. La chica lo hace con dolor en su alma y antes de marcharse le dice a Jinta que destruiría todo el mundo porque ella fue abandonada y no hay nada que le interese. Por este motivo arrasará con todo a su paso y pronto volverían a verse, mientras que Tomi ríe complacida porque lo consiguió. Jinta le pregunta cuál era su objetivo, pero ella le dice que debía proteger a los suyos antes que fueran eliminados, pero ahora logró que el rey demonio despierte y puede descansar en paz, por lo que su cuerpo desaparece frente a nuestro prota, quien segundos después, y aún en shock por lo que sucedió, va con el cuerpo de Shira, lamentándose porque hizo un juramento que no cumplió, ya que falló como su guardián, y grita liberando todo su dolor. Al siguiente día, nuestro prota se prepara para partir y se reúne con el líder de la aldea, a quien le explica todo lo que sucedió y le dice que iría a hacerse más fuerte y a buscar a su hermana, ya que debe eliminarla, mientras que el jefe estaba impactado por esta decisión que tomó, ya que Suzune era su única familia. Además, al saber que se había convertido en mitad demonio, pensó que tendría más sed de sangre, pero entonces le entrega la espada sagrada, ya que debe portarla en su viaje. Nuestro prota se niega a llevarla, pero el jefe dice que el linaje de Shira terminó y nadie más podía llevarla. Además, se inclina en el suelo disculpándose porque sabía el amor que había entre ellos dos, pero su hijo también amaba a la princesa y usó su posición como líder de la aldea para arreglar el matrimonio, así que es culpable de todo lo que sucedió, aunque Jinta termina perdonándolo y se marcha, por lo que el jefe promete hacerle un santuario en su honor, mientras que Shitou llora la partida de Jinta, pero él promete que volvería algún día para comer de sus platillos y de esta manera inicia su largo viaje de venganza y odio hacia su hermana, quien le quitó al amor de su vida. Luego de varios años, nuestro prota llega a una ciudad donde un hombre le pide a su empleado que le explique la situación a Jinta. El chico, algo avergonzado, se presenta como Senji y pregunta qué es lo que tanto sabe. Jinta le dice que fue contratado para eliminar un demonio que quiere llevarse a la hija del dueño del lugar, pero Senji le dice que faltaban muchos detalles, ya que la chica se llamaba Natsu y a pesar de su mal carácter, su padre la quiere bastante, pero en los últimos 3 días un demonio estaba apareciendo en el patio reclamando a su hija, por lo que están seguros que pronto este demonio empezaría a atacar, razón por la que lo contrataron. Justo cuando la chica llega molesta al no ver a Senji en el trabajo y cuando mira a nuestro prota supone que es aquel al que contrataron, aunque de inmediato dice que tenía la apariencia de un vago y no lo quiere tener cerca, porque será una molestia y es mejor que lo despidan. Jinta no responde nada y la chica solo se marcha con su mala actitud, mientras que Senji se disculpa porque esa es la actitud que la niña había sacado de su padre. Esa noche Senji va hasta la habitación de la chica y se sienta afuera. Ella se asombra al verlo, pero el chico le dice que como despidió al que habían contratado, entonces haría guardia. Pero Natsu le pregunta si piensa lo mismo que su padre, ya que este no le cree en lo que dice y por eso contrató a un vagabundo. Pero Senji le dice que su padre al contrario la estima demasiado y estaba intentando protegerla, aunque Natsu no puede creerlo porque ella igualmente no es hija propia de su padre. Justo cuando comienza a oír aquella voz en su cabeza y comienza a llorar, Senji lo nota y se alerta.
viendo cómo frente a él aparece de un humo negro un demonio que se forma, por lo que advierte a Natsu que no debe salir y la chica solo mira con curiosidad a través de la puerta como un demonio en forma de masa reclamaba a su hija, mientras que Senji, paralizado del miedo, no es capaz de hacer nada, pero nuestro prota justo aparece y de un rápido corte le quitaba la mano a aquel demonio. Además le pregunta por su nombre, pero este no responde y solo sigue exigiendo que devuelvan a su hija, así que Jinta, con un corte preciso y certero, corta en dos a aquel monstruo, dejando asombrados a Senji y a la chica porque es demasiado poderoso. Aunque Jinta se gira preguntando cuánto dinero es que le darían por su chamba, ya que obviamente no lo hace de gratis. Además que este demonio seguramente volvería, ya que cuando realmente mueren dejan una ceniza blanca en su lugar. Al siguiente día, nuestro prota hablaba con Senji, quien le pregunta si aquel demonio volverá, algo que Jinta confirma y quisiera saber algunas cosas sobre la chica, ya que se le hace extraño lo que dice aquel demonio. Pero Senji lo tranquiliza porque no es posible que ella sea hija de un demonio, porque a pesar de no ser hija de su jefe, sí fue hija de un pariente lejano, pero no hay una posibilidad que venga de un demonio, ya que la esposa del jefe fue devorada por un demonio y su hijo mayor se marchó tiempo después con otro demonio, así que si Natsu tuviera este tipo de sangre, es seguro que nunca lo hubiera adoptado. Horas después, Natsu estaba junto a su padre, quien le preguntaba qué le pareció el guardaespaldas. Ella responde sinceramente diciendo que lo llamó vagabundo. Pero además parece alguien hábil y su padre le explica que últimamente se han visto algunos demonios rondando la ciudad y muchos han sido testigos de cómo Jinta los elimina con su espada, por lo que decidió contratarlo para su seguridad, alegrándola bastante porque su padre se preocupa por ella. Así que el siguiente día no podía dejar de pensar en los rumores que corrían por la ciudad donde se burlaban de ella, ya que su padre la adoptó solo por ser la pérdida de su verdadero hijo. Horas después y ya en la noche, Natsu no entendía qué hacía allí Senji, pero este dice que vino a asegurarse que todo esté bien, mientras que nuestro prota le dice a la chica que su padre parece quererla mucho y preocuparse por ella, aunque le pregunta por el otro hijo y ella furiosa responde que no sabe nada sobre esto, así que segundos después pregunta si es posible que un demonio pueda tener un hijo con un humano. Jinta lo confirma, pero le dice que ella no es la hija de un demonio porque él lo conoce y estaban algo conectados, así que puede asegurarle que no era su hija. Además le explica cómo es que nacen los demonios, porque hay varias formas. Una de ellas es cuando dos demonios tienen un hijo, la otra es cuando un demonio forza a una humana y de esta nace el demonio, mientras que hay demonios que se materializan de la nada, siendo demonios formados de sentimientos que se hacen realidad, ya sean celos, dolor, hambre o cualquier sentimiento fuerte. Justo cuando aquel demonio vuelve a aparecer y Jinta, moviéndose rápidamente, lo somete. Senji le dice que debe eliminarlo, pero nuestro prota mira a la chica, ya que estaba esperando que le diga qué debe hacer, porque ella debe haberlo comprendido, pues este demonio provino de su sentimiento y fue quien lo creó. Natsu se asombra, pero comienza a recordar todo lo que ha vivido, cómo oía estos rumores y burlas de las personas, comenzando a sentirse mal y durante mucho tiempo deseó que un demonio la atacara a ella para que su padre se preocupara, al igual como lo hizo con su otra familia. Por eso estaba feliz al ver que si era real que aquel demonio la buscaba y que su padre se preocupaba tanto, por lo que llorando dice que entonces ella debería ser quien muera porque era la culpable y es el mismo demonio. Pero Senji le dice que eso no era cierto, solo que este demonio provino fue de sus sentimientos y debe hablar con su padre, explicarle cómo se siente y sabe que todo se podría solucionar. La chica logra sentirse un poco mejor y habla con nuestro prota, quien le dice que solo debe darle una orden, así que ella le pide a Jinta que acabe con este demonio, yendo ella también y le daba la autoridad a nuestro prota para que represente sus sentimientos, pues afrontará a la realidad y dará lo mejor de sí, por lo que aquel demonio que se formó de sus miedos no tendrá más poder y Jinta de un rápido corte lo atraviesa y en segundos aquel demonio desaparece. Horas más tarde, mientras todos los demás duermen, Jinta seguía en aquel lugar esperando, viendo cómo el demonio volvió a aparecer y confirma sus sospechas, ya que el demonio no solo estaba formado por los sentimientos de Natsu, sino que los sentimientos de la esposa de aquel hombre seguían allí y por esto reclamaban a su hija. Entonces comprende que reclamaban era a su hermana, la hija de un demonio, y ahora entiende por qué sentía que conocía a este demonio, disculpándose porque ya es el momento de dejar todo en el pasado y le dará el descanso que merece, atravesando con su espada aquel demonio y dejando una estela de cenizas blancas en el aire al tiempo que se despide de su madre.
Al siguiente día, Jinta se despide de Senji y Natsu, diciéndoles que deben cuidarse y además vino fue porque tenía una deuda que saldar. A ver, yo les explico por si no entendieron. Aquel hombre que lo contrató es su padre, pero ahora nuestro prota entiende el por qué trataba tan mal a Suzune, ya que por culpa de ella fue que su madre murió. Además, cuando él se marchó con su hermana, su padre sufrió demasiado al quedar totalmente solo. Por lo que entonces le daba un consejo a Natsu y se marcha. Segundo después, el jefe salía y Senji pregunta por qué no se despidió de aquel guerrero, pero este responde que no podía hacerlo, pues un padre siempre reconoce a su hijo, aunque los dos no lo entienden y Natsu solo espera poder ayudarlo, ya que esto fue lo que Jinta le enseñó, mientras que el padre de nuestro prota sonreía porque ella debía enfocarse en poder vivir felizmente, al tiempo que Jinta sonreía, ya que después de tanto tiempo sentía que pagó una deuda a su padre. Después de unos días, nuestro prota estaba comiendo en un restaurante, aunque el dueño estaba intrigado por recibir a alguien como Jinta, y más cuando ha venido 5 días seguidos, porque es uno de sus únicos clientes y no sabe si es por su comida. Bueno, lo que Jinta niega, porque la comida es bastante normalita. Aunque cuando estaba pagando, el dueño pregunta a qué se dedica. Jinta le dice que es un cazador de demonios, lo que asombra a aquel hombre, ya que suena como algo de leyenda y nunca había visto uno. Pero Jinta solo planea marcharse cuando aquel hombre le dice que en realidad en la ciudad han habido varios asesinatos extraños, por lo que en los cuerpos no hay marcas de espadas, sino que pareciera como si una bestia los atacara. Incluso muchos comienzan a rumorear que podría tratarse de un demonio, lo que de inmediato llama la atención de nuestro prota y pregunta por la ubicación de esos sucesos. Ellos se los dan, aunque la hija del dueño le pedía que tuviera bastante cuidado, pero Jinta ya sabía qué es lo que debía hacer. Unas horas después, cuando la noche estaba bastante avanzada, nuestro prota planeaba irse a descansar porque llevaba un rato en este lugar y no sucedió nada, por lo que camina por el puente y entonces oye el grito de una mujer, así que corre hacia el lugar y cuando llega nota varios cuerpos en el suelo sin vida. Además, parecen haber sido atacados por alguna bestia por sus marcas en el cuerpo y no entiende de quién era el grito de la mujer que oyó, ya que allí solo habían hombres. Justo cuando nota como algo se mueve, por lo que prepara su espada y sin saber cómo recibe un corte en su pecho, por lo que se concentra y sabe que el demonio se ocultaba a la vista. Entonces intenta acertarle, pero solo recibe una herida más, así que molesto y viendo que no hay nadie a la vista, decide liberar su poder demoníaco, con lo que consigue saber dónde se encontraba aquel demonio y cuando lo atacaba le destruye el arma y además le hace un corte. Entonces le advierte a este asesino que debería prepararse para su destino. En ese momento el demonio le pide que se detenga y muestra su apariencia presentándose como Mosuke, pero Jinta se lanza con su poder para eliminarlo, deteniéndose centímetros antes de impactarlo porque el demonio levantaba sus brazos rindiéndose, así que Jinta pregunta por qué lo atacó. El demonio le dice que hubo una confusión, pues pensó que era el asesino, pues cuando llegó lo vio junto a aquellos cuerpos y emanaba un olor a demonio, pero cuando lo llamó asesino supo que se había confundido y le pide que vayan a un lugar más discreto para explicarle el motivo por el cual estaba allí. Unos minutos después estaban en una casa común y Mosuke tiene una apariencia más humana, ya que le explica que hay muchos demonios que prefieren vivir entre los humanos, algo que él mismo debió experimentar y es así como ha vivido, pero Jinta le dice que es un demonio con la capacidad de hacerse invisible. Mosuke lo confirma y dice que además ha vivido más de 1000 años, por lo que debería ser considerado un demonio superior, pero nuestro prota dice que es bastante débil. Mosuke lo confirma, ya que su poder es la invisibilidad, por lo que muchos demonios lo han menospreciado y su poder es incluso más bajo que el de un demonio menor. Por esto vivía bien entre los humanos, aunque Jinta le pregunta por qué motivo lo estaba atacando en el puente y qué razones tiene para buscar a este asesino. Mosuke le dice que lo haces por venganza, ya que comenta que debió darse cuenta que las víctimas en el puente eran solo hombres. Esto es algo que se repite, pero aquel asesino se lleva a las mujeres y esas son las que desaparecen, algo que él mismo sabe porque hace un mes su esposa fue una de las primeras que el asesino se llevó. Luego ella apareció 10 días después sin vida y con marcas de haber sufrido bastante. En ese momento Mosuke comienza a llorar recordando a su esposa, una humana bastante hermosa que lo aceptó a pesar de él ser un demonio, alguien con quien vivía feliz, y este era el verdadero motivo por el cual vivía entre los humanos, ya que no los amaba a ellos, solo amaba estar junto a su esposa. Por este motivo es que ahora busca incansablemente a este asesino, quien se llevó todo lo que amaba y quiere pedirle que se mantenga al margen, pero Jinta se niega a hacerlo porque es un cazador de demonios y no puede simplemente dejar que otros se ocupen. Entonces Mosuke le propone que trabajen juntos, ya que pueden buscar a este asesino por sus medios y compartirse información, aunque Jinta le pregunta si estaba dispuesto a cargar con las consecuencias de eliminar a alguien. Mosuke le responde que es lo que más desea y al notar su convicción, nuestro prota termina aceptando.
Durante algunas noches buscan y preguntan a todos por si saben sobre algo, pero no consiguen ningún tipo de información y saben que deberían emplear otro método, pero entonces se reúnen y beben un poco. Allí Jinta le pregunta a Mosuke qué planea hacer cuando consiga su venganza. El hombre dice que vivirá una vida en paz, ya que no busca una vida complicada porque odia los conflictos, así que seguramente estaría en paz y como alguien común. Así que pregunta a Jinta por qué era un cazador. Nuestro prota le dice que lo hace por dinero principalmente, ya que gana bastante con las personas que no quieren a los demonios cerca, pero además le explica que no siempre fue un demonio, ya que antes era un humano, pero unos demonios le quitaron lo que más amaba y lo transformaron, razón por la cual ahora se encarga de cazar a los demonios más peligrosos, pero también tiene un objetivo y es detener a un demonio en específico que es mucho más peligroso que todos los demás, algo que sorprende a Mosuke, ya que no mencionó que lo quiere eliminar, sino detener. Nuestro prota lo sabe y le dice que es muy débil para poder eliminar a aquel demonio, pero por ahora solo estaba enfocado en hacerse más fuerte y cuando vuelva a enfrentar a este demonio sabrá qué decisión tomar. Al siguiente día, Jinta, como de costumbre, va a aquel local de comidas, donde la chica le pregunta si ya sabe algo sobre el asesino. Nuestro prota se asombra un poco porque lo sepa, pero no ha conseguido mucha información, aunque comenta extrañado que nadie parece darse cuenta de la belleza de la mesera de este lugar. El padre de la chica se asombra por estos cumplidos y anima a nuestro prota, ya que su hija es de una gran belleza, pero la chica solo se avergüenza por este comportamiento, diciéndole que algún día encontraría a alguien que la ame, pero por ahora solo quiere ser su hija. Nuestro prota sonríe al ver la confianza que Ofu tenía con su padre y le confiesa que tiene una hermana pequeña. Además, él escapó de casa muy pequeño y a pesar que ya no le guarda rencor por lo que pasó a su padre, todavía tiene muchas cosas que liberar. Unas horas más tarde, Jinta se reúne con Mosuke. Este le dice que no encontró nada interesante, por lo que nuestro prota camina porque deben encontrar una forma de obtener información, aunque en ese momento ve a la distancia a Ofu. Esto lo toma por sorpresa porque la chica no debería estar allí sola y va a saludarla, mientras que Mosuke usa su habilidad de invisibilidad y le dice que debe llevarla a casa. Entonces Jinta le pregunta qué hacía allí. Ella responde que estaba viendo los cerezos, pero para Jinta eso era más como un sauce. Ofu le explica que son cerezos a pesar de que todos creen que es un sauce, porque para nuestro prota debe ser triste porque no es ni una cosa ni la otra, pero Ofu le dice que esa es la belleza de aquel árbol, ya que sin importar que no parezca ni cerezo ni sauce, es un árbol que todas las primaveras daba unas flores hermosas, lo cual da fuerte en nuestro prota, quien muchas veces se ha sentido así, ya que no es ni humano, pero tampoco se siente totalmente demonio. Así que le dice a Ofu que ya es momento de volver a casa. Mientras caminan de regreso, Ofu se queda mirando algunas flores. Además le explica cómo se llaman e incluso Jinta reconoce una de las flores porque le traen recuerdos de cuando vivía en su aldea y jugaba con sus amigos. Esto hace sonreír a Ofu porque esta es otra faceta de él que no conoce y espera que la muestre más seguido, ya que estaba demasiado enfocado y no tiene tiempo para descansar. Nuestro prota lo comprende y la lleva hasta casa, donde le agradece por todo y espera que algún otro día puedan salir a dar otro paseo. Esto alegra a Ofu, quien lo espera, y cuando se marcha, Mosuke le dice que esta chica es bastante tierna, sorprendiendo a Jinta porque los estuvo espiando, pero Mosuke le dice que deben seguir con su objetivo. Unas horas después, mientras una chica pasaba junto a nuestro prota, ven como un hombre ebrio caía al suelo con una gran herida, mientras que un demonio en forma de bestia gigante de color rojo estaba frente a ellos, por lo que Jinta detiene uno de los ataques que iba hacia la chica y comienza a intentar eliminarlo, pero las garras y ataques de este monstruo son muy fuertes. Incluso Mosuke ayudaba a mover a la chica para evitar que sea impactada, así que luego de unos segundos de combates, aquel demonio sale corriendo y salta sobre el aire desapareciendo de su vista, por lo que Mosuke le dice que iría a seguirlo hasta la guarida y debería cuidar a esta chica. Nuestro prota le desea suerte y aquella chica le reclama si no planea ayudarla a levantarse. Jinta lo hace y ella le agradece, aunque comenta que no había cambiado en casi nada y pregunta si es que no la reconoce. En ese momento nuestro prota nota el parecido y pregunta si es Natsu. Ella lo confirma y se asombra porque se ve igual que hace 3 años, lo que Jinta sabe y pregunta qué hacía sola en la calle. La chica le explica que estaba llevando un recado a su padre y en ese momento Senji también aparece, pues venía a buscarla porque ella no llegaba. Además reconoce a Jinta y pregunta si estaban en una cita amorosa, pero al notar el cuerpo en el suelo se da cuenta de que no es nada de lo que se imaginaba.
Mientras que nuestro prota le dice que estaba buscando un asesino y es un demonio que atacó a Natsu, aunque fue por coincidencia y debe tener más cuidado de ahora en adelante, pero si necesitan ayuda podrán encontrarlo en un negocio de fideos, así que les da la dirección y se marcha, pero Senji le dice que si está buscando un demonio debería ir al templo de Mizuho, ya que desde que el monje murió este lugar quedó abandonado y todos dicen que se escuchan gritos de mujeres y que un demonio bebía en aquel lugar. Mientras tanto, Momosuke seguía a aquel demonio y notaba cómo llevaba una chica en su boca, por lo que no puede evitar recordar aquel día que vio el cuerpo de su amada en la playa, así que comienza a seguir a aquel demonio y llegaba hasta el templo, viendo cómo este devoraba a la chica y el dolor lo invade, ya que los recuerdos de su esposa y la vida que tenían juntos fueron arruinados por este demonio, así que con mucha ira libera su daga y se lanza a atacar, pero esta bestia es más rápida y de un impacto le destruye parte del abdomen, esto lo deja sin fuerzas y solo mira cómo aquella bestia no le daba importancia y luego se marchaba, por lo que se lamenta ya que no pudo hacer nada y ni siquiera fue capaz de vengar a su amada. Unos minutos después, nuestro prota llega al lugar y nota a su compañero herido. Momosuke se disculpa por no ser de ayuda y le dice que esta es la guarida de aquel monstruo que eliminó a su esposa, por lo que le daba la daga que usaba y le pide que la use para vengar a su esposa. Jinta acepta su petición y además le dice que usaría su poder para conseguirlo. Momosuke lo acepta ya que mientras sea de utilidad se lo entregaría, así que nuestro prota usa su brazo demoníaco para absorber su poder, viendo los recuerdos de Momosuke cuando había sido rechazado por los demonios y empezó a vivir una vida tranquila entre los humanos. Fue allí cuando encontró a su amor y poco a poco se empezaron a enamorar, así que un día decidió revelarle su secreto, pero a ella no le importó porque simplemente lo amaba, así que nuestro prota entonces le promete a su amigo que cumplirá su promesa. Minutos después, aquella bestia llegaba con la nueva presa que había conseguido, una mujer que devoraba con ansias mientras se decía a sí mismo que cuando se percató que era un demonio, no supo cómo, pero ya lo era, y su instinto le dice que debía encontrar a un hombre, no sabía quién, pero lo sigue buscando, y además las mujeres son su mayor objetivo porque necesitaba un cuerpo, por lo que mientras devora esta nueva presa, siente que algo le falta a su cuerpo demoníaco, justo cuando nuestro prota le habla por haber regresado a su guarida, así que usando la invisibilidad que obtuvo de Momosuke se mueve a gran velocidad y le corta uno de los brazos a aquel demonio, el cual grita del dolor e intenta atacar con su fuerza, pero Jinta es mucho más rápido y esquiva los ataques sin problema. Además sabe que necesita más fuerza para vencer a este monstruo y libera su poder demoníaco, asombrando a la bestia, quien pregunta si también ha comido de esto. Nuestro prota le dice que ahora sería eliminado por el poder de quien deseó la venganza, entonces en un rápido movimiento le daba un corte limpio, dejando que la cabeza de aquel monstruo caiga al suelo, por lo que se acerca y le pide que le explique lo que sucedió, ya que entiende sobre las ejecuciones de los hombres y las desapariciones de las mujeres, pero se le hace extraño que la esposa de Momosuke fuera la única de la que se encontró su cuerpo. El monstruo solo le dice que necesitaba un cuervo y nuestro prota toma aquella cabeza, diciéndole que entiende los poderes que tiene, ya que puede moverse con impulsos en el aire y será de utilidad, pero ahora quiere entender su alma, por lo que entonces analiza sus recuerdos y ve que era una mujer, la cual fue atacada por dos hombres y luego de mucho sufrimiento la arrojaron al río, por lo que ella solo deseaba volver con su esposo, pero sabía que no podía hacerlo en este cuerpo y debía hacerlo de alguna manera. Entonces nuestro prota comprende que todo el tiempo fue Hatsu, la esposa de Momosuke, quien terminó con su alma transformada en aquella forma demoníaca e intentaba de alguna manera volver con su esposo, algo que para ella le fue imposible. Unos días después, nuestro prota dejó las pertenencias de ambos esposos en sus casas como despedida, mientras que el padre de Ofu se extrañaba al llevar algunos días sin ver a Jinta, pero la chica le dice que según lo último que habló con él, le dijo que había algunos demonios que debía cazar. Esa noche, los dos hombres que habían atacado a Hatsu hablaban entre ellos para seguir con sus planes porque las ejecuciones habían parado y debían buscar una nueva víctima, burlándose de los gritos de Hatsu, pero Jinta en un segundo aparece y sin dejarlos decir nada ejecutan la venganza que Momosuke siempre deseó, clavando la daga en uno de ellos y con eso deja saldada su promesa. Unos días después, un funcionario reconocido en la ciudad llamado Nao tropieza por error con Natsu al estar viendo un hombre que se le hizo familiar, así que se disculpa. A la mañana siguiente ya estaba comiendo en el local de Kige. Allí Ofu lo notaba algo preocupado y pregunta qué le sucede. El hombre decide contarles lo que le pasaba, ya que se ha sentido extraño, y les dice que sucedió desde que perdió a su hermano mayor, pero Kige le dice que eso es imposible porque él conoce a la familia Miura y es imposible que tenga un hermano mayor.
Naot lo suponía, ya que nadie le ha creído y ni siquiera sus padres, pero estaba seguro que tenía un hermano mayor y esto siente que lo estaba volviendo loco, por lo que Kige, al verlo así, le avisa que tiene a alguien que podría ayudarlo. Aunque ellos se ríen un poco porque Naot pensaba que sería un espiritista o exorcista, pero no, Jinta no es nada de eso. Aunque Kige le explica que es un cazador de demonios y parece que se especializa en asuntos extraños, por lo que podría ayudarlo si le ofrece un pago justo. En este momento nuestro prota entraba al local y Naot se queda asombrado por la presencia de este samurái, mientras que nuestro prota comía como de costumbre y hablaba con Ofu sobre las flores, ya que con las enseñanzas de ella ha conseguido aprender un poco más y mientras camina se fija aún más en las flores, por lo que Naot se disculpa por la interrupción y se presenta, preguntándole a Jinta si es cierto que él se encarga de misterios y asuntos relacionados con demonios, ya que quisiera contratarlo para un misterio que tiene, pero nuestro prota le dice que si es un cazador de demonios y si su asunto no tiene que ver con esto no podría ayudarlo pues estaba fuera de su jurisdicción. Esto desilusiona demasiado al hombre, quien solo se disculpa por la interrupción y se marcha sin tan siquiera haber probado la comida. Esto preocupa bastante a Kige porque no le agrada verlo así y junto a su hija le piden a Jinta que ayude a Naot, ya que se le notaba bastante afectado por la desaparición del que llama a su hermano y ellos piensan que solo alguien como él podría ayudarlo, así que le ruegan que lo ayuden y nuestro prota al final termina aceptando, aunque lo hace solo porque ellos se lo piden y parece que Kige le tiene bastante aprecio, algo que el hombre acepta pues era uno de sus pocos clientes frecuentes. Unas horas después, Jinta se encontraba comiendo unos bocadillos en un local. Allí llega Natsu, quien se asombra un poco porque le gusta aquel tipo de comida, mientras que nuestro prota le pregunta por sorpresa si todavía no se ha casado con Senji. Esto lo impacta bastante y le dice que tiene 16 años pero aún así no piensa en el matrimonio. Además, su padre le permitió que elija con quién quiere casarse y Senji siempre ha sido como un hermano mayor, por lo que ella también piensa en buscar un hombre que sea de ayuda para el negocio de su padre, así que un comerciante o un samurái serían las mejores opciones y pregunta a Jinta si él no planea casarse. Nuestro prota le responde que sería difícil ya que casi nadie querrá un samurái sin empleo como pareja. Ella lo entiende y pregunta por el motivo para que siga cazando demonios, ya que con su habilidad podría incluso conseguir un buen trabajo como soldado o guardia, pero Jinta le responde que ni tan siquiera él mismo sabe por qué sigue haciendo esto, aunque solo piensa que es algo que debe hacer. Natsu se queda con un poco de dudas, pero le dice que él siempre ha sido extraño y ha admirado esta forma de estar en otro mundo, por lo que se despide y le desea lo mejor, esperando que deje un poco esa actitud tan fría, lo cual termina sacándole una leve sonrisa a Jinta. Unas horas más tarde, Naot iba de salida y su madre le preguntaba si pensaba ir en búsqueda de aquella ilusión nuevamente. Naot le reclama que era cierto, pues recuerda a su hermano, pero su madre le recuerda que él es el hijo mayor de la familia y el único heredero, por lo que no hay ningún hermano y le preocupa la imagen que le estaba dando de la familia. Pero Naot le responde que nadie le creía, pero él les demostraría que tenía razón. Así que entonces sale corriendo de su casa y cuando él logra detenerse, oye la voz de su hermano, quien le daba consejos sobre la forma en cómo debía mantenerse y liderar a la familia, por lo que entonces retoma ánimos y justo nuestro prota lo saluda, confesándole que al final decidió interesarse por su historia, así que lo ayudará, pero no le garantiza que pueda resolver su misterio y necesita que le cuente todo lo que recuerda, desde cómo era su hermano y cómo desapareció. Minutos después ya estaban en un lugar más privado donde Naot pregunta por su espada, ya que quisiera saber si es un samurái. Nuestro prota lo niega y le dice que tiene esta espada porque se crió en una aldea de herreros entre las montañas, razón por la cual ya conocía de espadas y aprendió a usarlas, aunque Naot justamente menciona el nombre de la aldea, ya que son muy famosos por sus espadas y le parecía que el diseño era de aquella aldea. Además explica que es un fanático de las espadas y quisiera saber un poco más. Jinta le dice que es una espada milenaria considerada sagrada en su aldea, que le fue otorgada y con la cual él puede eliminar demonios, asombrando a Naot porque debe tener un gran poder y quisiera verla más cerca, pero Jinta lo niega y le pide que vuelvan al tema principal. Naot entonces se disculpa y le explica que se trataba de su hermano mayor Sadanaga, aunque nadie podría recordarlo y ni siquiera sus padres recuerdan a alguien así, y cada vez que le explica a las personas cómo era, algunos parecen tener un vago recuerdo, pero nadie logra recordarlo completamente y se siente muy confundido. Justo cuando Kige llega diciéndole que los lugares para hablar sobre cosas paranormales es en lugares vacíos y tenebrosos, aunque Jinta le dice que su restaurante no es que tenga muchos clientes a esa hora.
Pero entonces explica que decidió traer a Naot hacia el local porque ellos parecían preocuparse por él y sería bueno que conocieran bien cómo se siente. Así que pregunta a Naot cuándo desapareció su hermano. El chico le dice que fue al inicio de la primavera y no recuerda nada extraño en aquellos días. Lo único es que su hermano planeaba ir a visitar a su hija, aunque luego de esto simplemente desapareció y lo único que vio en la habitación que dejó fue unas flores. Algo extraño porque su hermano nunca fue fanático de las flores y aún recuerda el olor, incluso los colores. Además, las guardó como pruebas antes que marchitaran, por lo que Jinta le dice que él debería ir el próximo día a visitar su casa, ya que parece haber algo interesante. Al siguiente día, Jinta va nuevamente al restaurante donde ve que Natsu está allí y la saluda, mientras que Kige le dice a su hija que parece tener competencia. Pero nuestro prota hablaba con ellos preguntándoles qué tanto conocen a Naot. Ofu dice que ha conversado unas veces cuando viene al negocio, aunque no es demasiado, pero Kige dice que el chico habla más que todo sobre espadas. Incluso se acerca y le muestra un regalo que le había dado en una ocasión, una decoración para una vaina, y se la ofrece a Jinta, quien se negaba a recibirla, pero Kige le dice que debe recibirlo porque ese artefacto no serviría nada en un local de comidas y sabe que él le daría más uso. Al final Jinta termina aceptando y le pregunta a Ofu si las flores de las cuales habló el chico el día anterior eran narcisos. Ella, con una mirada bastante triste, lo confirma y nuestro prota solo desea en su mente que no se traten de narcisos. Al tiempo que una niña jugaba con una pelota mientras que su padre la veía, pero en cuestión de segundos ellos desaparecen y la chica dice que ya nunca podría regresar allí. Una vez llegan a la casa, nuestro prota mira detalladamente todo lo que hay allí, justo cuando la madre de Naot sale a recibirlo y pregunta por el invitado. Naot no sabe qué decir, mientras que nuestro prota camina hacia la mujer y se presenta, diciéndole además que viene de la aldea de Kadono. Esto asombra a la mujer y hace que se incline ante nuestro prota, mientras que Naot lo presentaba y le dice que se conocieron por su afición a las espadas, razón por la cual terminó invitándolo a beber algo. Pero antes de avanzar mucho más, la mujer le agradece a nuestro prota, explicándole que en los últimos días había visto a su hijo con un semblante muy triste, pero hoy puede notarlo bastante alegre y eso es algo que una madre agradece demasiado. Un rato después, Naot le muestra a nuestro prota las flores que guardó. Jinta reconoce de inmediato los narcisos y comenta que son más pequeños de lo normal. Esto preocupa a Naot y pregunta si tienen algo malo, pero nuestro prota le dice que según lo que piensa es posible que la hija de su hermano fuera un demonio, razón por la que puede que se lo llevara hasta su guarida y los narcisos es una muestra de la guarida donde estaba, así que necesita ir a revisar la habitación y Naot se levanta para llevarlo, pero Jinta le dice que puede ir adelantándose ya que él lo encontrará más adelante. Esto extraña a Naot porque no conozca su casa, pero acepta sin percatarse que nuestro prota iba detrás de él usando su invisibilidad, aunque cuando Naot llega a la habitación siente un dolor y un mareo en su cabeza, comenzando entonces a tener unas visiones y termina en el suelo inconsciente. En estas visiones veía como una niña recuerda cuando estaba en su casa jugando divertida, cuando todo de un momento a otro se convirtió en fuego, pues las casas y todo comenzaban a derrumbarse. Incluso veía como sus padres eran consumidos por el fuego y cuando volvió a abrir los ojos ya habían pasado varias horas, por lo que entonces comenzó a caminar en medio de los escombros y restos de la aldea, aunque las personas la miraban y huían de ella con miedo, descubriendo al verse en un reflejo del agua que sus ojos eran completamente rojos, por lo que comprendió que había perdido a su familia, su pueblo e incluso sus recuerdos, por lo que desconsolada comenzó a correr durante varios días hasta llegar a otra aldea, donde allí decidió vivir por algún tiempo, hasta el día en que vio una familia que vivía feliz con sus 2 hijos y este motivo hizo que no pudiera soportar haberlo perdido todo y entonces comenzó a anhelar volver a tener aquello que había perdido, comenzando a notar cómo a su alrededor las cosas cambiaban y volvía a estar en casa, pues estaba en su jardín con aquella pelota y sus padres que la miraban a la distancia. En ese momento Naot despierta y nuestro prota le dice que parecía se había perdido. Naot no comprende qué sucedía ni por qué vio aquellos recuerdos, mientras que Jinta le confirma que él también los vio, así que piensa un poco en qué podría significar todo lo que vieron y por qué este lugar tiene un aspecto tan diferente, justo cuando Naot mira a su hermano a la distancia, el cual estaba junto a la niña y cuando trata de acercarse siente un leve dolor, mientras que su hermano hablaba con aquella chica y le preguntaba qué le gustaría comer, porque tenía varias opciones que le podría preparar, pero la chica le preguntaba qué hacía allí, ya que tenía una familia a la cual volver y no tenía motivos para estar en un lugar como este, mientras que el hombre le avisa que no lo haría porque un lugar no era su hogar
lugar ni su familia. Además, sabía que ella llevaba más de 100 años en este jardín de sus recuerdos y era momento que volviera a la realidad. Por eso le promete que si acepta salir, él la cuidaría como su padre y le promete que le daría una familia feliz, aunque la chica se negaba a considerarlo su padre e irse de este lugar, mientras que aquel hombre solo se reía, prometiendo que entonces se quedaría en aquel lugar el tiempo que fuera necesario y desaparece en ese momento, dejando impactada a Naot, quien pregunta por su hermano, pero la niña le responde que en este lugar ya no queda nadie. Naot no puede creerlo porque lo había visto hace poco y le ruega que se lo devuelva, pero Jinta entonces se acerca diciéndole que era inútil que lo intente, ya que lo entendió con los narcisos que había visto en la habitación de su hermano, porque estas flores son de primavera, pero en ese momento estaban en otoño, y tomando en cuenta que aquellas flores mueren rápido, comprendió que su hermano ya se marchitó en esta guarida. Naot no lo comprende y la chica lo confirma, explicando que este es su propio jardín onírico, pero aquí el tiempo fluye mucho más rápido que en el otro mundo, por lo que les muestra una ilusión de sus padres, quienes las estaban felicitando, explicándole que eso es todo lo que puede hacer allí, proyectar recuerdos del pasado que aún tiene presentes y era el lugar del cual no quería escapar. Así que se disculpa porque su hermano se había perdido en este lugar al intentar que ella saliera de aquel mundo que había creado, pero al final no logró conseguir que ella se marchara, y si hay algo que puede hacer es agradecer, ya que su hermano también fue quien la salvó durante todo el tiempo que estuvo en aquel mundo, razón por la que cumplirá una promesa que tenía con él, así que no deben preocuparse porque serían devueltos a su mundo, mientras que ella sabe que también es su momento de despedirse de aquel sueño eterno. Segundos después, Naot despierta en su casa nuevamente y se lamenta porque no pudo ver a su hermano. Al siguiente día, Naot va al local de comidas donde habla con nuestro prota, diciéndole que revisó unos archivos del castillo donde hay un informe de un incendio de hace 200 años, así que ha pensado que parece y la casa de aquella niña que se quemó estaba conectada con el hogar donde viven ellos ahora, razón por la que cuando aquella niña creó ese jardín con el tiempo se conectó con la de su hermano y al mismo tiempo con su habitación, mientras que nuestro prota se disculpa porque no le ayudó en nada, aunque Naot le dice que fue de mucha ayuda y ahora se siente mejor porque sabe que su hermano se mantuvo fiel a sus ideales hasta el final, por lo que planea marcharse, y Ofu le dice que debe sentirse orgulloso, ya que a pesar que nadie recuerde a su hermano, este dio su vida para salvar a una niña, lo que conmueve hasta las lágrimas a aquel chico y se marcha. Minutos después, Kije y Ofu le agradecen por ayudar a Naot, pero Jinta les dice que aún tiene algunas dudas sobre lo que pasó, ya que aquel demonio llamó como Hyouma a aquel hombre cuando se le había dicho que el nombre era Sadanaga. Kije le dice que seguramente pudo ser el nombre verdadero, el cual se conoce una vez la persona muere y en algunas ocasiones los familiares lo conocen, por lo que es seguro que Sadanaga aceptó a aquella chica como familia y ella entonces conoció su nombre, pero Jinta le dice que aún recuerda también cuando él le explicó que la madre de Naot quería que hablara sobre algún tema más, pero se le hizo extraño que en ese momento llamó a Naot como Arimori, porque cuando habló con la madre de aquel chico, ella siempre lo llamaba era con el nombre de Naot y no cree esa historia de que los escucha a escondidas, así que se pregunta cómo es que Kije sabía el nombre real de Naot. También le suma el hecho que la niña dijo que Sadanaga no estaba en el jardín, pero en ningún momento especificó que había muerto allí, así que su teoría era que aquel hombre se perdió en el jardín y allí estuvo un tiempo y luego decidió salir, aunque al hacerlo se percató que lo que él pensó y era solamente un mes, en realidad habían sido 20 años, por lo que no pudo volver a casa y decidió iniciar una nueva vida con otro nombre, poniendo un local de comidas. Esto deja impactado a Kije, quien dice que simplemente Sadanaga debió morir en este lugar al quedarse atrapado tanto tiempo, pero Jinta lo niega por el simple hecho que la niña sonreía. Esto le dejó en claro que ella estaba feliz al saber que Sadanaga no había muerto. Kije al final termina aceptándolo y pregunta cómo es que él supo todo de una manera tan precisa. Nuestro prota les dice que al final ató todos los cabos y logró verlo con claridad todo lo que sucedía, pero también le dio muchas pistas sobre que él era Sadanaga, como aquel artefacto para las espadas, ya que sería muy raro que Naot le diera un regalo al dueño de una tienda. Kije le confiesa que ese lo había recibido de su hermano cuando aún era Sadanaga, ya que este siempre buscó que cambiara una forma de actuar de él, pero Jinta le pregunta si no planea decirle la verdad a su hermano algún día, algo que Kije niega ya que perdió
el derecho a usar su apellido y ser el hermano de Naot cuando decidió irse con aquella niña, aunque parece que su hermano nunca había entendido su decisión. Jinta le dice que no es nada fácil porque él no tenía un motivo en concreto. Eso lo confirma Kige porque simplemente como hombre tomó una decisión y no la cambiaría, algo que nuestro prota confirma ya que piensa de la misma manera, mientras que Kija lo sabe ya que nota su experiencia y se conocen, llamándolo señor demonio, algo que sorprende a nuestro prota pues nunca le había mencionado que él era de esta raza, mientras que Kige le dice que vivió más de 20 años con un demonio y reconocerlo se le hace muy fácil. Además le dice que parece no haberse dado cuenta, pero aquella niña estaba justamente a su lado, dejando impactado a nuestro prota al ver que Ofu cambia el color de sus ojos y ahora entiende por qué le había sido tan fácil entrar al jardín de la chica, mientras que Ofu le pregunta qué planea hacer ya que él es un cazador de demonios, pero Jinta solo le pide una taza más de fideos para comer y se asombra cuando Ofu le recalca que no debe decir eso de esto es todo lo que tengo, asombrando a Jinta porque lo entiende. Llevaba mucho tiempo lamentándose por aquello que perdió, pero esto es algo que ya había perdido para siempre y no hay una forma de volver atrás, así que puede tomar la decisión que tomó Ofu, iniciar una nueva vida dejando todo su pasado atrás. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Por lo que desconsolada comenzó a correr hasta ver ya que aquel demonio llamó a ya que aquel demonio llamó como Hyouma al hombre. También le suma el hecho que la niña dijo que Naot no estaba